Y Padre, te damos gracias porque eres un buen Padre, Señor. Y oh Señor, no somos nada sin ti, mi Dios. Y Padre mío, no tenemos esperanza en este mundo, sino eres tú, oh mi Dios, la esperanza nuestra. Y por ello este día, Señor, nos podemos acercar a ti como quien tú eres, nuestro Padre celestial, en quien nosotros, Padre mío, encontramos, Padre mío, descanso, en quien encontramos refugio, con quien nos gozamos y, oh Padre mío, nos llenamos de alegría en el corazón. Gracias, Padre. Bendícenos ahora en tu palabra y que sea ella este día, oh Señor, la que nos ministre y nos hable y nos dé a entender, mi Dios, el mensaje divino que tú has preparado en el cielo para nosotros, la iglesia, este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siempre los bendiga, hermanos, pueden tomar asiento. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Entonces vamos a la palabra del Señor. Hoy día vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 3, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 6. Es donde vamos a estar estudiando la escritura este día. Marcos, capítulo 3, de los versículos 1 al 6. Y el tema, hermanos, es ¿por qué la religión se opone al poder de Cristo? El tema es ¿por qué la religión se opone al poder de Cristo? ¿Sabías tú que en el mundo, en estos días en los que estamos viviendo, hay aproximadamente 4,000 religiones? 4,000 religiones. Y un averaje de aproximadamente 10,000 que usan diferentes teorías y diferentes maneras de enseñar a las personas. ¿Te das cuenta de la intensidad de lo que el mundo en sí tiene y cree acerca de la necesidad divina, de la necesidad de Dios? Muchos de ellos no han llegado a conocer la verdad por el hecho de que la verdad no se les ha presentado a muchos de ellos. Y a razón de ello es porque las religiones el día de hoy se oponen al poder de Cristo. Porque cada una de ellas tiene un concepto distinto o un concepto diferente de lo que es la verdad. Por ejemplo, te voy a dar 10 de ellas para que tengas una idea de lo que ellas creen y en lo que ellas están basadas. Comenzamos con la primera, que es el judaísmo. El judaísmo rechaza a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios. Y aún ellos están esperando por el Mesías. El Islam reconoce que Jesús es un profeta, pero en sí niegan su divinidad. Los testigos de Jehová niegan que Jesús sea Dios y le comparan a Él como un ser creado y creen ellos que Jesús es el arcángel Miguel. El mormonismo presenta a Jesús como el hermano espiritual de Lucifer. El hinduismo ve a Jesús como un maestro más. El budaísmo reconoce que Jesús, no reconoce que Jesús es Salvador de la humanidad. La nueva era, una religión que en estos días está emergiendo, está subiendo y está creciendo a pasos agigantados. La nueva era es una mezcla de espiritualidades. Presentan a Jesús como energía, maestro iluminado y no como el Salvador del mundo. El ateísmo ni siquiera cree en Dios, mucho menos en Jesús. El gnosticismo enseña que para poder nosotros obtener la salvación tenemos que adquirir primeramente conocimientos secretos. Y finalmente el 10º, el legalismo religioso, donde se instituyen reglas para poder adquirir la salvación. Y cada una de ellas se oponen al poder y la autoridad
del Hijo de Dios, a la autoridad de Jesús. Por ello, cuando vemos en el libro de Marcos, miramos que Marcos, al introducir el libro, o sea, su primer versículo del todo el capítulo, lo primero que nos enseña a nosotros que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Después de los versículos 23 al 27 nos da a nosotros, hermanos, su autoridad sobre quienes, sobre los espíritus celestiales, o sea, sobre los demonios. Después de los versículos 29 del capítulo 1 del versículo 29 al 34 nos habla acerca de su autoridad para sanar a los enfermos. En el capítulo 2, de los versículos 1 al 12, nos habla acerca de la autoridad para perdonar pecados. ¿Te das cuenta? O sea, Marcos nos presenta al Hijo de Dios, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, con poder para liberar, con poder para sanar, con poder para perdonar los pecados de la humanidad. Y cuando entendemos el poder de Jesús, nosotros tenemos que entender que no es lo que yo crea o lo que me enseñen, es lo que Dios me dice acerca del Hijo de Dios. Lo que me dice acerca del Hijo de Dios. Podemos entenderlo de otra manera, podemos decir que la prueba está en sus acciones. En sus acciones. Jesús, el Hijo de Dios, se presenta ante el pueblo de Israel y les dice a ellos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre sino es a través de Él. Jesús les dice a ellos, en esto conoceréis. ¿Por qué? Dice, porque van a destruir este templo. O sea, haciendo referencia a su cuerpo, dice, van a destruir este templo, pero en 3 días lo voy a levantar nuevamente. Y ahí está la prueba de todas las cosas. Todas estas religiones, las cuales hice yo mención, 4,000 de ellas, incluyendo dialectos y lenguas de diferentes nacionalidades, se suman aproximadamente a 10,000 de ellas, y ninguna de ellas tiene la base para decir que lo que ellos creen es la verdad, porque no tienen manera de probarlo y de comprobarlo. Mas nosotros, iglesia, tenemos la prueba en las manos. Tenemos la prueba delante de nosotros en las sagradas escrituras. Y cuando entendemos la verdad y conocemos la verdad, dice la escritura que la verdad nos va a hacer a nosotros libres. Nos va a hacer libres. Por ello, mientras nosotros ese día evaluamos, hermanos, evaluamos el estudio de esta mañana, o sea, mientras lo vamos mirando y lo vamos observando, vamos a mirar el poder divino del Señor manifestado delante del pueblo, que no hay duda con la que se pudiese negar la deidad y el poder del Hijo de Dios. Esta porción de la Escritura, hermanos, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 10, podemos leer que nos dice la Escritura, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ninguno de nosotros o de nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? ¿Se entiende lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros? Muchas de las veces nos enfrascamos en religión, nos enfrascamos en lo que me enseñaron cuando yo era niño, o sea, cuando mis padres se tomaron el tiempo de enseñarme a mí los caminos de Dios. Y nos enfrascamos en eso y nos enfocamos solamente en aquello lo cual recibimos e ignoramos la verdad, ignoramos las Escrituras, ignoramos el mensaje que Dios tiene para nosotros en su bendita palabra. Por ello es en el libro de Hechos cuando
el apóstol Pablo y Bernabé vienen y se presentan delante del concilio en la ciudad de Jerusalén y les dicen a ellos los milagros y las maravillas y lo maravilloso que Dios estaba obrando en el pueblo gentil, ahora ellos quieren que los otros judíos quieren que se les enseñen, o sea, que adopten también las leyes judaicas, los gentiles. Y quieren que los gentiles comiencen también a observar todas las leyes establecidas por el rey, por el Moisés. Y cuando el pueblo de Dios, o sea, la iglesia está reunida en la ciudad de Jerusalén y escuchan lo que Dios está haciendo a través de su Santo Espíritu, derramando de su gloria en el medio del pueblo gentil, y escuchan la palabra de Dios y se convierten a la verdad y dicen: ahora, ¿por qué vamos nosotros a poner en ellos un yugo tan pesado que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Porque lo que nosotros llevábamos, lo que nosotros teníamos era religión. Era religión. Y eso es lo que llevábamos en nuestros hombros. Llevábamos una carga tan pesada que cuando Jesús, el Hijo de Dios, vino, nos la removió, nos la quitó y nos dio libertad, nos dio acceso a la gloria de Dios. No más tenemos que seguir ritos y tradiciones, no más tenemos que seguir todo lo establecido en la ley de Moisés. No quiere decir que lo vamos a ignorar, lo vamos a venerar, lo vamos a valorar, lo vamos a observar, pero no como una vía para la salvación, sino que nuestra salvación es en Jesús, el Hijo de Dios, y Él es el camino, Él es la verdad, y nadie viene al Padre sino es a través de Él. Y eso es lo que nosotros vamos a valorar. Por ello, en Marcos 3, del 1 al 6, vamos a mirar la respuesta final. O sea, la religión no solo resiste a Jesús, sino que se opone abiertamente a la obra de Jesús en la tierra. Y hermanos, si esto ocurrió aproximadamente hace 2000 años, ¿te imaginas qué puede ocurrir el día de hoy o qué está ocurriendo en el día de hoy? En el día de hoy, iglesia, hay una oposición increíble en contra de la verdad. Y tú y yo somos bombardeados continuamente con esa propaganda. Todos los días, de una manera u otra, alguien está tratando de desviarnos del camino de la verdad. Está viendo la manera de indoctrinarnos, de enseñarnos que lo que la palabra de Dios nos enseña no es verdad. Que hay otros caminos, que hay otras vías, que hay otra manera de vivir de una manera moral y agradar a Dios y estar bien con Dios. Y al final del día, cuando partimos de este mundo, vamos a ir a Dios. Cuando la realidad nos dice a nosotros que para poder llegar al Padre tenemos que llegar a través del Hijo. Y para poder agradar al Hijo tenemos que agradar al Padre, ¿no? Y es ahí donde podemos entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Por ello es que el tema del mensaje: ¿por qué la religión se opone al poder de Cristo? ¿Por qué se opone? Porque no va de acuerdo al criterio humano, sino que es un criterio divino. O sea, no es consejo de hombre, es consejo de Dios. Y lo que Dios nos da y nos enseña a nosotros es para bendecirnos y para alinearnos hacia la verdad, hacia el camino de Dios. Por ello podemos ver en el capítulo 2 de los versículos 6 al 7 que los líderes religiosos cuestionaron la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y en el capítulo 2 de los versículos 15 al 17 critican su relación con los pecadores. Y no solamente en el capítulo 2, versículo 18 al 22 rechazan su libertad frente a las tradiciones, sino que ahora acá en esta porción de la Escritura que estamos mirando se oponen completamente a la obra de Jesús. Y ahí es donde tú y yo tenemos que
entender y aprender. Aprender. ¿Para qué, iglesia? Para estar listos para Cristo. Para estar listos para caminar en la verdad. No dejarnos engañar por tradiciones. No dejarnos engañar por costumbres. No dejarnos engañar por lo que nos enseñaron en el pasado. Sino enseñar, caminar en la verdad. En lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Amén. Gloria a Dios. El primer punto, hermanos, de este estudio, el primer punto que vamos a mirar el día de hoy es por qué la religión valora las reglas más que las personas. ¿Por qué la religión valora las reglas más que las personas? Y en el versículo 1 y 2 nos dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle, a fin de poder acusar a Jesús. Jesús nuevamente regresa el siguiente sábado, ¿a dónde? A la sinagoga. La sinagoga para los judíos es lo que para nosotros es el día de hoy, es un lugar de reunión donde venimos a estudiar la palabra de Dios, donde como pueblo venimos, nos sentamos, abrimos la Biblia, leemos a través de ella, nos nutrimos espiritualmente y luego regresamos a nuestras casas. Los judíos tenían esa misma tradición. Los días sábados, días de reposo, ellos venían todos a la sinagoga. En la sinagoga se trataban problemas de cualquier índole dentro de la comunidad judía. Y en ese día, de igual forma, se abría la escritura, se leía la escritura y se daba un pensamiento respecto a lo leído de ese día. Y Jesús nos dice en las escrituras que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Quiere decir que Jesús seguía la ley de Moisés al pie de la letra. O sea, hizo todo lo establecido en la ley de Moisés. Se observó todas las fiestas que se observaban en Israel. Fue y observó todos los días sábados como fue establecido para el pueblo de Israel. Jesús siguió todo exactamente como se había establecido para honrar a Dios y mostrarles a ellos que Él no vino a contrarrestar la ley, sino que vino a cumplir la ley. Y eso es lo más importante. Acá en el versículo 1 nos dice que otra vez Jesús entró ¿dónde? Entró en la sinagoga. Ahora, ¿te has preguntado por qué la religión pierde de vista la necesidad humana? ¿Te has preguntado esa pregunta? Es una pregunta buena, ¿no? En la escena hay 3 elementos. En la escena que miramos aquí en estos 2 versículos hay 3 elementos. Miramos a Jesús, que es el dador de la vida. Miramos a un hombre con una necesidad real, o sea, una mano seca. Miramos a los fariseos observando ¿con qué? Con malas intenciones. Con malas intenciones. El comentarista David Gussy enfatiza que este hombre probablemente vivía limitado en su trabajo, dignidad y vida diaria. No era solo una condición física, sino que era una carga social y emocional. ¿Por qué razón era una carga social y emocional? Porque el hombre se siente satisfecho cuando puede proveer para las necesidades de su familia. Y al hombre no poder proveer para las necesidades de su familia le afecta emocionalmente. Le destruye mentalmente y le hace sentir inferior, le hace sentir inservible, ¿te das cuenta? Y por esa razón es que podemos ver que no solamente este hombre era una carga social, porque ahora no solamente no podía mantener, sino que había que mantenerlo, ¿te das cuenta? Había que mantenerlo. Y por ello es que los fariseos no ven su valor, ven una oportunidad. ¿Para qué? Una oportunidad para probar a Jesús y para encontrar en Jesús una falta,
para poderle entonces acusar. Ahora, aquí encontramos, hermanos, una gran verdad. La religión sin gracia deja de ver personas y empieza a ver casos para luego poder acusar, para luego poder condenar, para luego poder decir que lo que tú estás haciendo no es de parte de Dios. Y cuando lo miras con esos ojos, entonces te desvías del corazón de Dios. Te desvías del corazón de Dios. Y por ello es que muchas veces no entendemos por qué la religión observa para criticar y no para ayudar. No para ayudar. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos a levantarnos el ánimo los unos a los otros. Acuérdate que acabamos de culminar una semana sumamente cansada. Y a través de la semana fuimos atacados de diferentes formas y de diferentes maneras. Y en distintas ocasiones, muchas personas incluso nos clavaron un puñal en la espalda. Y venimos y llegamos a la iglesia heridos. Llegamos heridos. Y como llegamos a la iglesia heridos, quiere decir que venimos buscando aquí a nuestros hermanos para que nos alienten, para que nos ayuden, para que nos levanten las manos, para que nos den ánimo y nos digan: hey, el Señor está contigo, Él te va a ayudar a través de la prueba que estás viviendo y estás pasando en estos momentos. Pero cuando llegas a la iglesia y los hermanos lo único que hacen es criticarte y decirte por qué no has venido, por qué hiciste aquello, por qué haces aquello, entonces te sientes como: ¿dónde llegué? ¿A dónde estoy? ¿A dónde estoy? Y eso, hermanos, hasta cierto punto es lo que se considera religión. ¿Por qué? Porque ya no estamos viendo con los ojos del Señor. Estamos viendo con nuestros ojos. Y estamos criticando lo que creemos que es verdad, lo que creemos que debe de hacer la gente. Y eso no es así. Eso no es así. Como puedes ver, los fariseos le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder, ¿qué? Acusarle. O sea, ellos no vinieron a escuchar lo que Jesús quería o deseaba enseñar ese día. Vinieron ese día con el fin de acechar a Jesús. Con el fin de acechar a Jesús. La palabra acechaban implica vigilancia maliciosa. Vigilancia maliciosa. El comentarista bíblico J. Vernon McGee señala que estos líderes no estaban interesados en aprender de Jesús, sino en encontrar una falla en Jesús. Ya habían decidido rechazarlo, solo buscaban justificarlo. ¿Te das cuenta? Está fuerte, ¿no? O sea, el hecho de que cuando se viene a la iglesia, digámoslo así, con el hecho de que yo voy a la iglesia para encontrar una falla en esa iglesia y entonces a poder apuntar el dedo y poder señalar y poder decir: están mal, están mal. Y después justificarlo con lo que tú crees que es verdad. Hermanos, estos hombres no estaban buscando verdad. Estaban buscando evidencias para acusar. Y nosotros a la iglesia no venimos a buscar evidencias para acusar. Venimos a la iglesia a buscar a Jesús. Venimos a encontrarnos con nuestro Salvador. Venimos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Venimos a estar con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo. Venimos a levantar el ánimo a nuestros hermanos caídos. Venimos a orar por aquellos que necesitan oración. Venimos a levantar a aquellos que necesitan escuchar del Señor. Por ello, es importante para nosotros entender que Dios nos ha llamado para amar. Jesús nos dice en el libro de Juan: en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Te das cuenta? En esto, dice Jesús, conoceréis que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque lo que nos identifica a nosotros como discípulos de Jesús es el amor. El amor. ¿Por qué? Porque Jesús es amor.
Y el amor que Él nos dio a nosotros, nos trajo a nosotros, nos da a nosotros el ejemplo para poder entonces amar de la misma manera que Él amó. Por ello es importante entender, no estamos, hermanos, tratando de seguir reglas o costumbres o tradiciones. Estamos buscando seguir a Jesús, caminar con Jesús, aprender de Jesús, caer a los pies de Jesús y entonces aprender de lo que Dios a través de Jesús tiene y quiere para cada uno de nosotros. Estos hombres se enfocaron ¿en qué? Se enfocaron en encontrar en Jesús una falta, encontrar en Él una falla. ¿Para hacer qué? Para acusar a Jesús, para ver si sanaba en el día de reposo. La semana pasada te enseñé acerca de que ellos tenían 39 reglas para cumplir el día de reposo. 39 reglas para cumplir el día de reposo. La semana pasada miramos a los discípulos de Jesús caminar por un sembradío de trigo. Y mientras iban caminando por el sembradío de trigo, iban cortando trigo, lo iban frotando, soplaba para quitarle la paja y se comían el grano. Y para ellos eso era trabajo. Estaban trabajando y entonces acusaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Jesús les enseñó a ellos una gran lección de que Dios se interesa en la necesidad del hombre, no en las reglas de los hombres. Dios miró en ellos la necesidad porque tenían hambre, como Dios miró en el rey David su necesidad, que tenía hambre y comió de los panes de la proposición. Y no solamente eso, sino que Dios va más allá de las reglas del ser humano, más allá. Por ello, ahora están buscando qué va a hacer Jesús, qué va a hacer. ¿Va a ver la necesidad de este hombre y lo va a dejar como está con tal de no violar el día de reposo, o va a sanar a este hombre en el día de reposo? Pero si tú entendieses, si ellos hubiesen entendido la lección que Jesús les dio a ellos cuando le preguntaron a Jesús que por qué los discípulos hacían lo que no era lícito hacer en el día de reposo, si hubiesen entendido la lección, no le hubiesen hecho a Jesús esta misma pregunta. ¿Por qué? Porque no estaban escuchando para aprender. No estaban escuchando para aprender. Porque el corazón de ellos ya se había endurecido. Y cuando el corazón, hermanos, se endurece, no hay forma de que nada entre en el corazón. Nada entre en el corazón. Por ello, el día de hoy, si tú sales afuera y vacías un vaso de agua en el cemento, vas a darte cuenta que el agua no va a penetrar el cemento. ¿Va a qué? Va a correr. ¿Por qué? Porque el cemento está endurecido. ¿Te das cuenta? Está endurecido. Ahora, si vas afuera y tiras un vaso de agua en un pedazo de tierra que está cultivado, te vas a dar cuenta que automáticamente el agua es absorbida. ¿Por qué? Por la tierra. Porque la tierra está blanda. ¿Te das cuenta? Pero cuando el corazón se endurece, no hay manera de que nada entre en el corazón. Y el corazón de estos hombres estaba ¿qué? Estaba endurecido. Por ello, para Jesús, hermanos, esta era una gran oportunidad para seguir enseñándoles a ellos la verdad. Para seguir enseñándoles a ellos acerca del amor del Padre, del amor de Dios. Del amor de Dios. Y muchas veces ponemos nuestras reglas antes que lo que Dios nos dice que Él desea hacer en el corazón de las personas. Para Jesús, hermanos, restaurar una vida no era una violación, era una oportunidad para mostrar a las personas para mostrar a las personas el amor de Dios. El amor de Dios. Por ello,
Jesús les muestra a ellos compasión. Les muestra a ellos compasión. Pero estos hombres preferían mirar a este hombre enfermo que antes violar las reglas establecidas por ellos para el día de reposo. ¿Te das cuenta? O sea, su corazón no estaba alineado con el corazón de Dios. Y si nosotros vamos a poner nuestras reglas sobre la necesidad de las personas, tenemos que examinar nuestro corazón. ¿Estamos caminando con Dios, haciendo la voluntad de Dios, o nos estamos aferrando a las tradiciones, a las costumbres o a las reglas que nosotros creemos que son la verdad? Y si eso es lo que está pasando, hermanos, entonces tenemos que evaluar nuestro caminar. Evaluar de tal manera de que cada uno de nosotros entienda que Dios está primero sobre todas las cosas. Y todas reglas y tradiciones establecidas por los hombres son secundarias. Dios es primero sobre todas las cosas. Por ello, acá no solamente vemos a las personas con almas necesitadas en esta porción de la Escritura, pero miramos que Dios mira esta oportunidad para hacer un milagro en frente de ellos. Ahora recuerda, los milagros eran ¿qué? Eran señales del poder de Dios en la vida de Jesús. Señales del poder de Dios en la vida de Jesús. Por ello es que ellos tenían que hacer ¿qué? Tenían que mirar lo que Jesús estaba haciendo. Porque el pueblo mismo daba testimonio que nunca se había hecho tal cosa en Israel. O sea, el pueblo que estaba receptivo, o sea, el pueblo que tenía hambre y sed de Dios, el pueblo que cuando escuchaba a Jesús predicar la palabra de Dios, se quedaban ellos con la boca abierta y decían: nunca hemos escuchado a nadie enseñar como enseña este hombre. El pueblo entendió, el pueblo percibió, el pueblo recibió y el pueblo sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Mas estos hombres estaban aferrados a sus tradiciones, estaban aferrados a sus costumbres, y eso era lo que los alejaba de Dios, los alejaba de la verdad. Por ello, hermanos, aquí no solo vemos que había una necesidad real, sino que vemos que este hombre que estaba en el medio del pueblo, necesitaba tener un encuentro personal con Jesús. Con Jesús. Y es importante para nosotros eso. Porque cuando nosotros comenzamos a poner la religión sobre lo que Dios nos dice en su palabra, nos estamos desviando de la verdad. De la verdad. Por ello, en Mateo capítulo 23, Jesús, hablándonos acerca de Moisés, nos dice en el capítulo 23, versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, escucha, estas son las palabras de Jesús. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. ¿Te das cuenta? Jesús les dice a ellos: todo lo que ellos digan a vosotros, guárdenlo y háganlo. Mas no hagáis conforme, date cuenta, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, Jesús mira más allá de lo que tú y yo aparentamos. ¿Entiende? Jesús mira más allá de lo que nosotros aparentamos. Estos hombres, date cuenta, los fariseos que estaban delante de Jesús en la sinagoga, miraban la necesidad de este hombre, miraban la necesidad del hombre, mas ellos, con tal de no violar el día de reposo, preferían que este hombre siguiese en su condición de
enfermo, deliciado. Querían, ellos con tal de no quebrantar esa regla, decían, no importa que siga lisiado, no importa. Y Jesús nos dice acá, ok, todo lo que los escribas y fariseos os enseñan a ustedes acerca de la palabra de Dios, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos hacen hipócritamente. Ellos os dicen a vosotros que observéis las fiestas, pero ellos no las observan. Ellos dicen a vosotros que améis al prójimo, mas ellos no aman al prójimo. ¿Te das cuenta? No hagáis como ellos hacen. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto miramos por qué la religión evita confrontar su propia hipocresía. Porque la religión evita confrontar su propia hipocresía. Fíjate lo que nos dice el versículo 3 y 4. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y le dijo, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos, ¿qué? Ellos callaban. Acá Jesús le dice a él, levántate y ponte en medio. Jesús rompe ¿qué? Jesús rompe la dinámica religiosa. Rompe la dinámica religiosa. En la cultura judía, hermanos, del primer siglo, la sinagoga era un lugar ordenado, estructurado y controlado por líderes religiosos. Todo lo que se hacía en ese lugar tenía que ser controlado por los líderes religiosos. Las personas con enfermedades o deformidades muchas veces eran vistas como con desagrado porque creían que Dios les estaba castigando. Eran personas socialmente marginadas. O sea, no eran bien recibidas. Si llegaba una persona andrajosa, o sea, sucia, mal vestida, despeinada, todo sucio, entraba en la iglesia, automáticamente todo el mundo le miraba y al mirarle le consideraban una persona impura y por lo tanto le expulsaban de la sinagoga, lo sacaban de la sinagoga, lo echaban fuera de la sinagoga. Ese hombre estaba ahí en ese lugar. Pero este hombre no estaba en las bancas del frente. Este hombre no estaba sentado en el frente donde todo el mundo lo miraba. Este hombre estaba en la parte de atrás, donde nadie le podía observar, donde nadie le podía mirar. Primeramente, su condición física no le permitía a él ser un miembro activo de la sociedad, sino que era una carga para la sociedad. Segundo, no solamente era una carga para la sociedad, sino que podían mirar en él un defecto. Y como tenía un defecto, tenía una mano seca, quiere decir que era una persona que de una forma u otra estaba pagando por lo que hizo ante Dios. Y Dios le había castigado con ese juicio. Por lo tanto, estaba él en contra de Dios. Y como estaba en contra de Dios, no querían ellos nada que ver con este hombre. Por ello es que estaba marginado, estaba a un lado. Pero Jesús aquí, hermanos, rompe el sistema. De la misma manera que lo hizo con los publicanos y cobradores de impuestos, lo está haciendo aquí en la sinagoga. Jesús fue y comió con aquellos los cuales eran considerados lo peor de lo peor en el pueblo de Israel. Aquellos que cobraban impuestos y robaban al pueblo. Jesús va y come con ellos, y no solamente come con ellos, sino que pueden ver que estos hombres no solamente entendieron el mensaje de Dios, que Jesús no vino a buscar los sabios, no vino a buscar los sanos, sino a los enfermos, aquellos que necesitan ser sanados. Ahora aquí está haciendo exactamente lo mismo, ¿te das cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, está llamando al centro a un hombre que
ha sido para el pueblo una carga. A un hombre que lo ven como que Dios le mandó un castigo porque algo malo hizo en contra de Dios y por ello está en las condiciones que está, porque Dios lo está castigando a él. Pero acá Jesús lo llama, lo pone en el medio, lo dignifica públicamente, integrándolo nuevamente aquí, nuevamente a la sociedad. O sea, lo saca de las sombras, lo saca de donde él ha estado todo este tiempo y lo trae y lo pone en el medio para que todos lo miren a él. Ahora dirás tú, ¿por qué Jesús hizo esto? Jesús puso a este hombre en el medio, dirás tú, ok, para ir en contra de los líderes religiosos y sanarlo en el día de reposo para que entonces ellos tengan algo que decir. No, para mostrar el amor de Dios. Que Dios no hace diferencia. Que Dios te mira tanto como que vengas a la iglesia con un traje como que no vengas con nada. ¿Te das cuenta? Porque Dios no mira nuestra fachada exterior. Dios mira el corazón, mira lo interior, mira la necesidad del hombre. A esto me lleva a lo que nos dice la Escritura cuando el publicano y el samaritano están en el templo orando. ¿Qué nos dice el publicano y el levita, ¿no? Están en el templo orando. El levita dice, oh Señor, yo soy una persona buena. Yo diezmo, ayuno 2 veces a la semana y yo hasta de la menta doy diezmo, dice. Yo soy buena persona. Mas el otro, el samaritano que estaba orando del otro lado, dice que agachó su cabeza y dijo, Padre, no soy digno de hablar contigo, perdóname a mi pecador. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿cuál de ellos fue perdonado? ¿Cuál de ellos se fue a su casa perdonado? Y ellos entendieron que fue el samaritano, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que había sido, entendió quién él era, qué es lo que había hecho y cuál era su pecado. Por ello, hermanos, Jesús lo pone en el centro. Lo pone en el centro con el fin de que vean ellos que para Dios no hay diferencia de quién tú eres. Porque Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Jesús ha venido al mundo a buscar aquello que ha sido rechazado por la sociedad. Aquellos que eventualmente se sienten marginados, se sienten fuera de la sociedad por el hecho de que la sociedad los ha hecho a un lado, los ha sacado del mundo. Y es ahí donde tenemos que entender que Cristo pone en el centro a aquellos que necesitan un encuentro personal con Jesús. Ahora la pregunta de Jesús confronta la interpretación cultural del sábado y les hace una pregunta a ellos. Les dice a ellos, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? Les pregunta a ellos, ¿es lícito hacer bien o hacer mal? O sea, los confrontan con la misma pregunta, o sea, con lo mismo que ellos estaban esperando que Jesús hiciera. Ellos estaban observando a este hombre, estaban observando a Jesús, no decían absolutamente nada, pero Jesús conocía los corazones de ellos de la misma manera que Jesús conoce tu corazón y conoce mi corazón. Y sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos y sabe todo, absolutamente todo de nosotros. Y Jesús los está observando a ellos. Y la pregunta ¿es lícito hacer bien o hacer mal? Y es una pregunta que demandaba respuesta. Ahora, para poder entender esto hay que ver la cultura. En tiempos de Jesús el día de reposo estaba rodeado, como te dije anteriormente, de 39 categorías de trabajo prohibidos según la tradición rabínica. No podían cargar, no podían sanar, no podían intervenir, no podían hacer absolutamente nada en el día de reposo. Podían caminar solamente ciertas distancias. O sea, habían tomado algo que Dios diseñó para bendecir y lo habían convertido en una carga opresiva, algo difícil de llevar. Jesús, hermanos,
simplifica todo esto con la pregunta que les hace a ellos. ¿Qué les dice a ellos? Les dice, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Es lícito. Es lícito. O sea, la pregunta es importante. Y tenemos que mirar, hermanos, por qué es que Jesús hace esta pregunta. ¿Por qué? Porque el propósito de ellos era perverso, pero el propósito de Jesús era mostrarles a ellos el amor de Dios. Era el amor de Dios lo que Él quería que ellos entendiesen, que ellos observasen, que ellos mirasen. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando entendemos la mente y el corazón de Dios y sabemos el plan y el propósito que Él tiene para la humanidad, entonces es que vamos a aprender que en las reglas y las tradiciones establecidas por los hombres, al final del día lo único que son es un yugo muy pesado y difícil de llevar. Muy difícil de llevar. Jesús expone, hermanos, que la hipocresía dentro de su propio sistema cultural de ellos. Les expone públicamente. Los apunta directamente. Y les dice a ellos, ok, contéstenme la pregunta que les estoy haciendo. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Sanar la vida o quitarla? O sea, contéstenme a esa pregunta. Es muy importante que ustedes me la contesten. Ahora, ¿por qué es que los líderes religiosos guardaban silencio? Porque no podían contestar. No podían contestar. Porque ellos mismos quebrantaban ¿qué? El sábado. Ellos mismos quebrantaban el día de reposo. Y al quebrantar ellos mismos el día de reposo, entonces ellos mismos se estaban ¿qué? Condenando. Ahora, no querían admitirlo públicamente, porque a ellos les importaba más que la gente les tuviese a ellos en alta estima. Date cuenta, que la gente los respetase por quienes ellos eran los líderes religiosos de la nación de Israel. Porque si ellos admitían delante del pueblo que ellos quebrantaban la ley, o sea, perdían credibilidad. Y al perder la credibilidad quiere decir que ahora la gente no les iba a escuchar a ellos lo que ellos decían o enseñaban. Y el orgullo de ellos era mucho más mayor que reconocer que eran pecadores. Reconocer que eran pecadores. Y para nosotros esto es un gran ejemplo, iglesia. Porque muchas veces pretendemos quizás saber más de lo que realmente sabemos. O muchas veces pretendemos ser lo que no somos. Y cuando somos confrontados con la verdad, es una oportunidad que Dios nos da a nosotros de confesar nuestro pecado, arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, me equivoqué, perdóname. Me equivoqué, perdóname. Cuando Adán come del árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, y baja Dios a caminar con él en el huerto del Edén, en el fresco de la tarde, y Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Está en el libro de Génesis. Le dice, ¿dónde estás? Adán viene y le dice, acá estoy. Dice, te oí y me escondí. ¿Y por qué te escondiste? Dice, porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo a ti que tú estás desnudo? ¿Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? O sea, esa fue una oportunidad para Adán confesar y decir, Señor, sí, comí del árbol de la ciencia del bien y del mal, me equivoqué, perdóname, fallé, perdóname. Pero ¿cuál fue la respuesta de él? La mujer que tú me diste me dio de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, se excusó. De igual forma, estos hombres fácilmente pudieran haber contestado la pregunta de Jesús.
La pregunta de Jesús, que para ellos y para nosotros, hermanos, es de gran importancia. ¿Por qué? Porque les dice a ellos, la pregunta ¿es lícito hacer el bien? ¿Es lícito sanar? ¿Es lícito hacer la voluntad del Padre? O sea, los confrontó con la verdad. Y cuando nosotros somos confrontados con la verdad, tenemos que responder a la verdad. Y si respondemos a la verdad de una manera positiva y entendemos el error en el cual hemos caído, Dios, que es un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, nos perdona. Nos perdona. Y no solamente nos perdona, sino que nos levanta y nos vuelve a comisionar para trabajar en su reino y hacer su voluntad. Pero hay que reconocer el error para poder entonces movernos hacia adelante. Ellos estaban más preocupados por una violación técnica del sábado que por su propia intención de asesinato. ¿Por qué? Porque estaban mirando cómo quitarle la vida a Jesús. Ok, decían, de una manera u otra lo tenemos que confrontar. Tenemos que encontrar en él un error. Y si quebranta la ley de Moisés, la cual todo el pueblo venera, quiere decir que al confrontarlo, lo podemos poner en contra de todo el pueblo. En contra de todo el pueblo. O sea, el plan de ellos era que la gente dejase de escuchar a Jesús. Que la gente dejase de seguir a Jesús. Y ese era el plan de ellos. Pero el plan de ellos no les funcionó porque Jesús les confrontó con lo que realmente el hombre necesita. El hombre, hermanos, necesita entender que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Que no hay hombre o no hay bueno, ni siquiera uno, como nos dice la Escritura. Todos hemos pecado y porque todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, en su infinita misericordia, pagó por nuestros pecados. O sea, ya ajustó las cuentas con el Padre en la cruz del Calvario. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tus pecados fueron clavados a la cruz del Calvario, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Te das cuenta? Tus pecados han sido borrados. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino a pagar por ellos. Y eso es lo que Jesús quería que ellos entendiesen. Mas ellos no pudieron entender porque su corazón estaba endurecido. Estaba endurecido. Y ahí es donde los fariseos no solamente miraron y entendieron el error, sino que siguieron en el error. Continuaron en el error. Leyendo el comentario bíblico de Jon Courson, él añade esto y dice: cuando el corazón se endurece, el silencio no es ignorancia, es resistencia. Cuando el corazón se endurece, el silencio no es ignorancia, es resistencia. O sea, cuando ellos escucharon a Jesús, tuvieron la oportunidad de confesar a Jesús y decir: Señor, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo? Por supuesto, sana a este hombre que está enfermo, necesita de ti, necesita de que tú lo sanes. Mas ellos, en vez de reconocer, quedaron callados. Por ello me encantaron las palabras del pastor Jon Courson cuando dice: cuando el corazón se endurece, el silencio no es ignorancia, es resistencia. Y el orgullo religioso, hermanos, prefiere callar antes que arrepentirse. La religión no falla por falta de conocimiento, sino por falta de humildad para reconocer la verdad. ¿Te das cuenta? Por ello, hoy no tenemos las mismas reglas del sábado, pero sí podemos tener el mismo corazón. Podemos conocer la Biblia y no obedecerla. Podemos defender doctrinas y perder la compasión.
Podemos ver la necesidad y no actuar a ella. No actuar a ella. Al actuar de esta manera, no solamente estamos viendo que estamos actuando similar a estos hombres religiosos, sino que perdemos el concepto de lo que Dios quiere hacer. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Dios ha venido ¿a qué? A mostrarnos a nosotros el camino a Él a través de Jesús. Y cuando miramos la obra redentora del Hijo de Dios, cuando miramos los milagros, las maravillas y los prodigios de Jesús en las Sagradas Escrituras, es un ejemplo divino del amor del Padre para nosotros, su iglesia, los que hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿estoy haciendo el bien cuando tengo la oportunidad o estoy justificando mi indiferencia? Wow. ¿Estoy haciendo el bien cuando tengo la oportunidad o estoy justificando mi indiferencia? Respecto a lo que acabamos de leer, lo que nos lleva al tercer punto: ¿por qué la religión endurece el corazón? ¿Por qué la religión endurece el corazón? En el versículo 5, entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Sana. O sea, Jesús mirando alrededor, o sea, mirando a todos, ¿te das cuenta? Mirando a los líderes religiosos, mirando a los que habían atendido a la sinagoga ese día, aquellos que estaban dentro de la sinagoga, no solamente miró sus rostros, sino que miró sus corazones. Jesús miró los corazones de ellos, porque Jesús podía mirar más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Yo te veo y te miro a ti, pero no sé lo que tú estás pensando. No sé lo que tú guardas en tu corazón. No sé tus pensamientos, no sé lo que tú estés maquinando. Pero Él sí, Dios sí, Jesús sí. Jesús podía mirar más allá de lo que tú y yo podemos mirar. Jesús podía ver el corazón de ellos. Podía sentir la indignación de estos hombres hacia Él. Podía mirar, sentir el odio que le tenían a Él, porque Él estaba haciendo el bien. Y por ello es que nos dice que mirando alrededor con enojo. O sea, con enojo. ¿Cómo es posible que ustedes no puedan entender el amor de Dios, la misericordia del Padre? ¿Cómo es posible que no puedan ustedes tener compasión por una persona enferma que la sociedad ha echado fuera y que no solamente ahora él vive marginado, sino que es una carga para la sociedad? ¿Cómo es posible que no lo puedan entender? ¿Cómo es posible? Y dice que se entristeció, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. De sus corazones. ¿Sabes lo triste? De saber que delante de ellos tenían al Hijo de Dios, el cual les podía dar a ellos la vida eterna, y rechazar la vida eterna. ¿Sabe lo triste que tiene que haber sido eso para Jesús? Decir: dejé mi trono, dejé mi gloria, dejé mi corona, dejé mis vestiduras reales, vine, tomé un cuerpo de hombre, y como hombre estoy delante de los hombres, y vine a dar a los hombres la esperanza de la vida eterna, y ustedes no lo pueden entender. No pueden entender mi sacrificio, lo que yo he hecho por ustedes, lo que voy a hacer aún en el futuro por ustedes. ¿Cómo es posible que no lo puedan percibir, que no lo puedan entender? Pero como te dije al principio, cuando el corazón, hermanos, está duro, nada le entra. Nada le entra. O sea, está solamente en
alineado con lo que cree y con lo que piensa que es y debe de ser. Y no da cabida a nada más, sino que solamente con lo que él tiene y entiende. En la cultura judía los fariseos eran expertos en la ley, eran respetados como modelos espirituales, pero Jesús no se impresiona con la apariencia religiosa de ningún hombre. Él no se impresiona con la apariencia religiosa de ningún hombre. Cada corazón es responsable delante de Dios. Puedes impresionar a la gente, pero no puedes engañar a Jesús. ¿Entiendes eso? O sea, estos hombres aparentaban santidad, pero en sus corazones estaban llenos de odio. Estaban llenos de odio. Y delante del pueblo parecían los grandes hombres de Dios, pero para Jesús no eran sino solamente un grupo de hipócritas. De hipócritas. Por ello, aquí podemos ver no solamente que Jesús está indignado por la dureza de sus corazones, sino que Jesús se enojó al sentir un dolor tan fuerte en su corazón por lo que estos hombres estaban haciendo. Hermanos, esto es muy importante. Es muy importante. Cada uno de los que estamos aquí hoy día, el día que hicimos una confesión de fe e invitamos a Cristo a entrar en nuestro corazón y le declaramos a Él Señor de nuestra vida, el Señor nos dio a nosotros un papel muy importante. Nos dio a nosotros el título de embajadores. O sea, un embajador es uno que va a representar a otra persona o a otra nación. El embajador de los Estados Unidos en Rusia está representando lo que es la nación de los Estados Unidos en Rusia. Y si hay algún movimiento diplomático, se mueven entre los embajadores. O sea, Jesús, al darnos a nosotros el papel de embajadores, el título de embajadores, ahora tenemos que venir y tenemos que representar a Jesús como quien es Jesús. Un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Pero cuando tú y yo tenemos la oportunidad de hacer el bien y le damos la espalda a la persona o a la situación, entonces no estamos haciendo nuestro papel, no estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no tenemos a Jesús, tenemos religión. Tenemos religión. Y cuando se tiene religión, se vive respecto a las reglas y tradiciones establecidas por esa religión. Y si las personas no hacen como a mí me enseñaron que se debe de hacer, o hacen diferente a lo que yo creo, entonces, ¿sabes qué? No son de los nuestros. Y por lo tanto les damos la espalda. Cuando hemos sido llamados ¿a qué? Hemos sido llamados a ser sensibles a la necesidad del prójimo. Cuando los fariseos confrontan a Jesús y le preguntan cuál es el primer y gran mandamiento, Jesús les dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se cumple toda la ley, toda la ley. ¿Te das cuenta? Amar a Dios y amar al prójimo es todo. No hay más nada que hacer, no hay más nada que agregarle, porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y cuando amas al prójimo de la misma manera, hermanos, este mundo sería muy diferente, muy, muy diferente. Por ello, ¿qué es lo que estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo tradiciones? ¿Estamos siguiendo costumbres? ¿Estamos siguiendo nosotros nuestro propio criterio o estamos nosotros siguiendo la voluntad de Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús lo pone tan claro como el agua. Simple y sencillamente podemos ver que Él conocía los corazones de ellos.
Él conocía los corazones de ellos. Por ello, cuando el hombre viene al frente, le dijo al hombre: extiende tu mano. Ahora entiende, y es muy importante que veas esto en las Sagradas Escrituras, porque aquí no solamente Jesús le pide a este hombre que haga algo que para él no era posible, porque estaba lisiado, pero este hombre tenía que tomar un acto de fe, o sea, tenía que actuar en fe, tenía que creer a las palabras de Jesús, tenía que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo que este hombre iba a hacer, iba a servir como ejemplo para los demás que estaban ahí con un corazón endurecido. O sea, cuando Jesús lo pasa al frente y le dice: extiende tu mano, este hombre tenía la mano lisiada. Extender la mano era imposible para él, pero él hizo el esfuerzo de extender la mano, y al extender la mano hizo un acto de fe, un acto de fe. Y la fe, nos dice Hebreos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Entiendes? La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, yo sé, Jesús, que me puede sanar. Y porque yo sé que me puede sanar, voy a hacer hasta lo imposible para extender mi mano. Y al extender mi mano, tú vas a hacer el resto. O sea, al hacer yo el esfuerzo, tú vas a hacer el resto. Y eso, para los que estaban presentes ese día, era un gran testimonio. Porque tomó un acto de fe del hombre. Jesús actuó en el poder de Dios. O sea, Jesús fácilmente hubiese podido decir al hombre, donde él estaba sentado: sé sano, y el hombre hubiese sido sano. Pero Jesús levantó a este hombre, lo trajo al medio del salón, lo sentó, lo paró ahí en el medio, y en el medio del salón, delante de todos los demás hombres, hizo que este hombre tomase un paso de fe. ¿Para qué? Para mirar, ¿qué? Para mirar un milagro delante de ellos. Dice que el hombre y él la extendió, y la mano le fue ¿qué? Restaurada. Le fue restaurada sana, completamente sana. ¿Te imaginas los milagros y las maravillas y los prodigios que pudiésemos ver si actuásemos con la misma fe que actuó este hombre? ¿Cuántas cosas no cambiasen en este mundo, no? ¿Cuántas? Muchísimas. Ahora, para terminar en el siguiente versículo, el cuarto punto es: ¿por qué la religión prefiere destruir antes que rendirse? ¿Por qué la religión prefiere destruir antes que rendirse? En el versículo 6 dice: salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Y salidos los fariseos, o sea, cuando Jesús sana a este hombre, estos líderes religiosos se paran en la sinagoga y salen hacia afuera, indignados. ¿Por qué? Porque al preguntarles a ellos si era lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo, ellos fueron confrontados directamente. Y cuando Jesús hace un milagro delante de ellos, no tenían palabras para decir, y por lo tanto, avergonzados, salen de ahí. ¿Y qué es lo que hacen? Le dice que tomaron consejo con los herodianos. Los herodianos eran los que trabajaban con el gobierno romano, o sea, eran los líderes políticos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que había en aquellos entonces, en aquella cultura, es que los políticos y los religiosos no se llevaban. ¿Por qué? Porque los herodianos tenían conexión con el gobierno romano y eran usados por el gobierno romano para regir al pueblo de Israel. Eran los que establecían las leyes, los que dictaban las leyes romanas. Y
los fariseos odiaban a los herodianos. Los odiaban. No los toleraban porque los consideraban traidores de la nación. Pero ahora, si te das cuenta, ¿qué es lo que hacen ellos? Vienen a tomar consejo y vienen y le preguntan a ellos, ok, ¿de qué forma legal podemos nosotros, eliminar a este hombre? Dentro de lo que es el judaísmo, o sea, dentro de lo que es la ley de Moisés, no hemos llegado aún a encontrar en él una falta para poderle acusar. Ustedes que conocen la ley de los romanos, díganme de qué manera lo podemos nosotros acusar para poderlo entonces destruir, para quitarle la vida. Ahora, estos hombres eran los líderes religiosos de Israel. Eran los que tenían que enseñar al pueblo la ley de Dios, el amor de Dios. Y en sus corazones había ¿qué? Homicidio. O sea, en sus corazones de ellos había sentimientos de quitarle la vida a Jesús. Por ello es que Jesús, cuando les miró a ellos, se entristeció. Porque cuando miró el corazón de ellos, cuando miró más allá de lo que ellos podían percibir, lo que ellos entendían, Jesús entendió que no estaban ahí porque buscaban a Dios, estaban ahí porque le querían quitar la vida al Hijo de Dios. Esa es la razón por la cual estaban ellos en ese lugar. Hermanos, el odio hacia Cristo, podemos ver acá que une aún a los que están divididos. Y eso es muchas veces lo que causa ¿qué? Lo que causa divisiones en las iglesias. Muchas veces en las iglesias personas que no se hablaban, ahora se hablan entre sí porque están maquinando algo fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es de agrado a Dios. Para concluir, aquí podemos ver el poder de Cristo manifestándose. No solamente el poder de Cristo manifestándose, sino que podemos ver la gracia que alcanza a los necesitados y la verdad que confronta a los corazones. Y no solamente en estos versículos hemos mirado a Cristo hacer un milagro, sino que hemos mirado que Jesús le extendió no solamente a este hombre lisiado gracia, sino que la extendió a todos, incluyendo aún a los líderes religiosos, para que ellos entendiesen el plan divino de Dios. No dejemos, iglesia, que nuestro corazón se endurezca. No dejemos que las circunstancias nos alejen de la verdad. No dejemos, iglesia, que de una manera u otra, nuestro corazón llegue a tal grado que no perciba o no deje entrar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, simple y sencillamente por lo que nos hicieron o por lo que creemos o por lo que pensamos que es la verdad. Porque la verdad nos dice la Escritura que nos hará libres. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque hasta aquí, mi Dios, has sido en nosotros y cada uno de nosotros. Y ese día, mi Dios, si hay en nosotros iniquidad, si hay en nosotros un corazón endurecido, Padre, venimos a ti y te confesamos nuestro error. Te pedimos perdón, Padre, y nos doblegamos delante de ti. Y te entregamos todo, absolutamente todo a ti, mi Dios, porque solo tú lo mereces. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Ahora, oh Señor, escribe este mensaje en las tablas de nuestro corazón y no permitas, Padre, que nos desviemos de la verdad, ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, caminemos hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.